Bueno, estamos para retomar esta tarde, otro momento, queridos jóvenes, de este retiro de fin de semana, un momento muy lindo para aprovechar a darnos un tiempo más para Jesús, un tiempo más para encontrarnos con Él, para escuchar su voz y también para ir conociéndonos a nosotros mismos y lo que Dios quiere de nosotros, que es un poquito también lo que propone tantas veces en sus ejercicios espirituales San Ignacio. Es un poco el maestro de todos los retiros espirituales, es el gran creador de
lo que fueron después, son después los retiros que hacemos de todo tipo durante el año, con metodologías, con estilos muy variados, muy distintos. Bueno, ustedes estuvieron recorriendo con el Padre Francisco desde ayer a la noche, abuelo más que de pájaro, ¿no? Porque saben ustedes que San Ignacio propone los ejercicios durante 40 días, evidentemente que después se han ido adaptando, porque hoy en día cambiar nuestro ritmo durante 40 días no es muy fácil, ni tampoco, ni aún en este año tan extraño que vivimos de pandemia. Pero se han ido adaptando los ejercicios espirituales a 8 días, a 4 días. Nosotros lo proponemos en este fin de semana, siempre con la idea, para que tengan claro ustedes, que son como disparadores para que vuelvan durante el resto de las semanas a volver a repasarlos, a volver a releerlos, a volver a rezar con lo que trabajan en el momento después de nuestras charlas. El Padre Francisco lo llevó a un número fundamental de los ejercicios de San Ignacio, que es como la columna, el número 23, ¿no? El hombre está hecho para conocer, amar y servir a Dios, etcétera, etcétera. Bien, después con el Padre Andrés esta mañana se metieron en lo que San Ignacio llama la primera semana de los ejercicios, es decir, sacar todos los obstáculos que nos impiden conocerlo, amarlo, servirlo a Dios, ¿no? Y así elegir de acuerdo a, ¿no?, su voluntad. Conmigo esta tarde vamos a dar un paso más. Estaríamos ya entrando en la segunda semana de los ejercicios espirituales que culminan en 4 semanas, que no son estrictamente semanas de 7 días, van variando de acuerdo a la modalidad o a la predicación o también a lo que es la ida y vuelta entre el que hace el retiro, los ejercicios, y quien lo guía, quien lo acompaña. Bien, nosotros vamos a acercarnos a esta segunda semana. Piensen ustedes que ya nos pusimos de frente a lo que son nuestros obstáculos principales para no poder seguirlo al Señor. Los obstáculos son los pecados, el pecado. ¿Queremos moverlo de nuestro corazón? Evidentemente, como sabemos todos, ¿no? Esto es un ejercicio de toda nuestra vida. Bien, pero ahora vamos a mirarlo a Jesús. Vamos a meternos de lleno el próximo rato de oración, a descubrirlo a Jesús que nos llama a seguirlo de una manera nueva, a elegir por Él, a ponernos bajo su mirada, bajo su fortaleza, que es la que nos va a asegurar el poder seguirlo, el poder servirlo, el poder ser felices, el poder alcanzar la salvación. Bien, cuando ustedes recibieron, me parece que ayer, viernes, la biografía de San Ignacio, que es muy lindo que lo lean, conocerlo mucho. ¿Por qué? Porque en su vida mismo encontramos ya lo que es después la formulación de sus ejercicios. Hay una etapa en su vida cuando él sufre una herida que lo retira de la defensa que hacía de la ciudad de Pamplona. Él cae herido gravemente, ¿no? De hecho, casi tienen que amputarle una pierna. Esta pierna que él va a quedar durante toda su vida como un estigma, porque va a arrastrar esa pierna, va a tener una renguera durante todo el resto de su vida. Cuando él sufre esta herida y unas operaciones muy dolorosas, tiene que tener una etapa de convalecencia larga en el castillo de Loyola, de su familia. Durante esa convalecencia, él quiere leer, y llega un momento que en el castillo familiar no encuentran más libros que darle, de caballería, etcétera, sino que empiezan a acercarle otros libros a él. Y llega a sus manos
y él lo cuenta en su autobiografía, llega en sus manos una vida de Jesús y un libro de vida de santos. Y él, cuando va leyendo, por un lado, estos libros, empieza a encontrar que en su corazón se dan ciertos movimientos, los va a llamar él, ciertos movimientos interiores, o también fuerzas que lo mueven. Él dice, por un lado, a veces experimentaba ciertos movimientos de mi corazón que no sabía bien qué eran, pero que siempre, ¿no?, me motivaban cuando me acordaba de mi vida pasada, de los placeres de la vida pasada, cuando llegaban libros más superficiales que me movían como al placer, a recordar en mi imaginación las aventuras de mi vida pasada, que al principio me llenaban de estos gozos del mundo, pero después él decía, me dejaban en definitiva vacío, me dejaban triste, me dejaban como perturbado. Y por otro lado decía, cuando empecé a leer estos libros, tanto de la vida de Jesús como de la vida de los santos, y él va nombrando a Santo Domingo, a San Francisco de Asís, a otros santos, a Santa Catalina, yo encontraba que mi corazón experimentaba otros movimientos, que mi corazón se llenaba como de una paz, una alegría, un entusiasmo, que lo iban a él llevando a preguntarse, bueno, Jesús hizo todo esto por mí, ¿no? ¿Cómo me amaba Jesús? ¿Cómo su corazón era, ¿no?, una entrega de amor que a él lo iba llenando justamente de consuelo, de serenidad, y al mismo tiempo lo movía a querer imitar un poco la vida también de los santos. Él va a decir en el futuro, cuando va comprendiendo más estos dos tipos de movimientos, el de el buen espíritu, como él va a decir él, movido por el Espíritu Santo, y el del mal espíritu, como lo va a llamar él, al tentador, al demonio, al Lucifer, como unos y otros llevaban a tener sentimientos, deseos, pensamientos muy distintos. Entonces, a partir de esta experiencia que él le va pudiendo poner nombre cada vez más, va a definir, ¿no?, cómo nuestro corazón está guiado como por dos fuerzas. Una, la del Espíritu Santo, y otra, como les decía recién, la del mal espíritu. Unos movimientos me van a llevar a tener en mi corazón consuelo. El otro, lo va a llamar así San Ignacio, desconsuelo o desolación. Acuérdense en estas dos palabras. Consuelo y desolación. San Ignacio, cuando va pudiéndole poner nombre, cuando va identificándolos cada vez más, va a decir que hay como una serie de reglas para ir como detectando, ¿no?, como una receta para ir detectando los buenos movimientos de los malos movimientos, descubrir lo que me lleva a pensar, a sentir, a desear y a obrar conforme al Espíritu Santo. Y por el contrario, esos otros pensamientos, deseos y sentimientos que me llevan justamente a lo otro, ¿no?, a querer, ¿no?, los bienes del mundo, pero que en definitiva nunca me llevan a la paz, al consuelo, a la serenidad. Y se va a preguntar San Ignacio, bueno, ¿para qué me sirve esto? Y él dice, entre otros frutos, para tres cosas. Es importante que lo tengan en cuenta para irse conociendo ustedes mismos, ¿no?, como le dice él mismo. Primero, para conocernos más a nosotros mismos, conocerlo más al Señor, amar su voluntad, que es lo que en definitiva nos lleva al consuelo, a la felicidad, al deseo de la santidad. Primero entonces, primer fruto, conocernos más a nosotros mismos, conocerlo más al Señor, desear, amar y querer su voluntad. Segundo,
conducirnos cada vez más a que nuestra vida sea movida por el Espíritu Santo. Sea el Espíritu Santo el que nos mueva más y no por el mal espíritu o por nuestros caprichos, por nuestros egoísmos. Segundo, ¿no? Conocer también más al Espíritu Santo y sus motivaciones y detectar también cuando en mi corazón aparecen más mis propios gustos, mis deseos, mis caprichos o el mal espíritu que me está tentando a no querer lo que Dios me propone. Y lo tercero, aprender a elegir lo que es mejor para mí, acá y ahora, en este momento, en estas circunstancias concretas de mi vida, a veces hasta de mi vida diaria. Entonces repaso, ¿para qué me sirve todo esto que San Ignacio después lo pone en reglas? Conocerme más a mí mismo, conocer más lo que Dios quiere para mí, su voluntad. Y entonces lo que es mejor para mi felicidad y santidad. 2, conducirme cada vez más por el Espíritu Santo y menos por la tentación, por el mal espíritu, por mis gustos y caprichos. Y tercero, aprender a elegir bien. Saber separar lo que no me conviene de lo que me conviene, lo mejor, lo que no me ayuda más a ser fiel a la voluntad de Dios. Lo mejor para mí acá y ahora. Por eso, en esta segunda semana, segundo punto, San Ignacio pone una serie de meditaciones muy famosas, que se llaman de las dos banderas, y también la otra meditación se llama de el rey temporal, un rey temporal y un rey eterno. Están muy unidas estas dos meditaciones de la segunda semana. Muy unidas, ¿por qué? Porque un rey temporal va a ser el mal espíritu, el tentador, que nos propone una bandera. El otro, el rey eterno, es Jesús, el que pide que nos alistemos, como él lo llama, ¿se acuerdan? Que como militar, él va a poner siempre ejemplos muy de la milicia. Bueno, enrolarse para estar entre las filas del ejército de Jesús, enarbolar su bandera y seguirlo a él hasta el final. Entonces, tengan en cuenta cómo es importante imaginarnos en esta meditación próxima que ustedes van a hacer, por un momento por lo menos. Imagínense y cada uno dibújelo en su corazón. Cada uno de ustedes, ¿no? Chicos, dibujen en su corazón con la imaginación, que siempre tiene colores, ¿no? Tiene sabores. Bueno, imagínense un terreno, imagínense dos ejércitos, imagínenselo a Jesús, o imagínense, como propone a veces San Ignacio, una personalidad que a ustedes los atrape, que los lleva, ¿no?, a la adhesión, al seguimiento. Puede ser la vida de un santo que les haya gustado mucho, una personalidad que para ustedes tiene imágenes muy concretas evangélicas. Y por otro lado también a imaginarse, a detectar cómo dibujan ustedes esa bandera que enarbola el rey temporal, ¿no?, que también tiene sus seducciones, ¿no?, que les propone seguirlo a él, a veces con tácticas, con estrategias, como las vamos a ver ahora, muy seductoras, muy atrapantes, más o menos sutiles, que no siempre las detectamos de entrada, pero que tarde o temprano nos llevan a elegir el otro ejército, el ejército de Lucifer, como dice San Ignacio. Bien, ¿cuáles son las tres tácticas que va a usar Lucifer, el tentador, la tentación? Ahora la vamos a ver en un texto del Evangelio muy bueno. Básicamente son tres. Dice, el deseo desordenado de los bienes temporales. La pereza, la gula, la lujuria, la ira,
etcétera, lo que llamaríamos, o se llama también tradicionalmente, los pecados capitales. Segundo, la vanidad. Buscar la vanidad, que todos me reconozcan, me miren, me agradezcan, me tengan en cuenta. Y tercero, lo más profundo, la soberbia, es decir, que todo y todos giren a mi alrededor. Entonces, deseo desordenado de los bienes temporales, vanidad y soberbia son las estrategias, las tácticas del mal espíritu, con su bandera. Por el contrario, lo tenemos a Jesús, que en su vida, que en el Evangelio, contrapuesto a cada una de estas tentaciones, nos va a invitar a la humildad, nos va a invitar a la simpleza, nos va a invitar a la templanza. Moderar mis pasiones, a la simpleza y a la confianza. Es decir, a descubrirme necesitado, hijo de Dios, cuidado en sus manos, cuidado por un Padre que me ama y no tanto por mis seguridades. Y lo otro, la humildad contra la soberbia, ¿no? Un Dios que me ha creado único, ¿no? Y que me quiere para sí, que lo que quiere es que yo también lo elija a Él. Bien, vamos al Evangelio. Busquen en el Evangelio de Mateo, vayan buscando el capítulo 3. Vamos a ir a un pasaje bíblico que tiene un eslabón que engancha el final de la vida oculta de Jesús con el comienzo de su vida pública. Mateo 3. Mateo 3, 16. Mateo 3, 16 y vamos a ir hasta el versículo 11 del capítulo 4. Mateo 3, 16, 4, 11. Hasta ahí nos vamos a extender. Hago una pequeña introducción mientras van buscando. Mateo 3, 16. En este texto que vamos a ver se relatan dos hechos muy importantes que dan comienzo a la vida pública de Jesús. Su bautismo y las tentaciones que experimenta Jesús durante los 40 días que pasa en oración en el desierto. Leemos la primera parte, el versículo 16. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Sigue un versículo, el primero del capítulo 4, versículo 1, capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. El Hijo de Dios, el mismo Jesús, el Mesías, experimenta estas dos fuerzas, la del Espíritu Santo y la del mal espíritu. Él también quiere experimentar esto. Clarísimo en la palabra de Dios. Por lo tanto, el realismo está llevado hasta el extremo de decir: Jesús, el Hijo de Dios, que no tiene pecado, sin embargo quiere ser bautizado. Ese espíritu que desciende y lo unge como Mesías, escuchándose la voz del Padre, chicos, este es mi Hijo muy querido, es el mismo Espíritu Santo que lo lleva al desierto. ¿Para qué? Para experimentar también la existencia de una fuerza contraria, el mal espíritu. Y ahí hago la bajada a nuestra vida. Nosotros fuimos ungidos como Jesús el día de nuestro bautismo. Fuimos ungidos por el Espíritu Santo, que nos hizo a través del agua hijos amados del Padre. Y nosotros también enviados
al mundo con una misión. ¿Cómo es esto? Sí, nuestra vida única, irrepetible, porque somos únicos, porque no hay otro igual que yo, también tenemos, por ser bautizados, por ser criaturas, una misión, que también va a ser única, porque si soy único, ningún otro va a poder llevar adelante lo que Dios me ha reservado y lo que el Espíritu Santo me va a ir mostrando a lo largo de mi vida. La fuerza del buen espíritu, ¿ven? Enrolarme, guiarme, seguirlo a Cristo, ¿no? Y anunciar su reino. Por el otro lado, como Jesús, experimentamos al otro espíritu, ¿qué es lo que va a querer? ¿Qué es lo que quiere el tentador cuando se acerca a Jesús? Lo vamos a ver ahora. Vamos a leerlo y vamos a ver y entender lo que quiere primero con Jesús y lo que quiere con nosotros. Continuamos con el versículo 2 del capítulo 4. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre, y el tentador, acercándose, le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. El demonio, ¿qué va a querer al tentarlo a Jesús? Primero, averiguar si Cristo es verdaderamente el Mesías, es el Hijo de Dios. Por eso, lo primero, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. El demonio no sabe, en definitiva, con quién está combatiendo. Sabe una parte, no sabe todo. Lo que va a hacer, entonces, es intentar desviarlo a Jesús de su misión. Lo mismo que quiere con nosotros. Que no cumplamos la voluntad de Dios. Nos quiere confundir, más o menos sutilmente, más o menos burdamente, más o menos, ¿no?, la tentación con sus distintas formas. El demonio que quiere saber si Jesús es el Mesías usa una estrategia: lo voy a distraer, proponiéndole seducciones para que quede confundido y para que no sepa cómo moverse. Lo mismo que quiere hacer con nosotros. Quiere desviarnos de nuestra misión y cortar nuestra vocación de hijos. No quiere que seamos verdaderamente hijos del Padre. No quiere sino destruir esto en nosotros. Bien, vamos a ir viendo ya desde esta primera tentación cómo la táctica de este rey temporal que enarbola una bandera tiene, yo les diría, un denominador en común y un engaño siempre disfrazado. Cada tentación, desde esta primera que estamos empezando a ver hasta las otras dos, siempre van a ver que tiene un denominador común. ¿Cuál es? Ahora en nosotros, apartarlo a Dios de nuestra vida. No de un plumazo, ¡pum! No burdamente, porque no lo elegiríamos así, si fuera tan tosco. El demonio es muy inteligente también. Recuerden que es un espíritu caído, no tiene una inteligencia absolutamente superior a nosotros. Evidentemente, lo que quiere es sutilmente correrlo a Dios. ¿Cómo? Presentando otras cosas que lo van como corriendo a Dios y quitando del centro de nuestro corazón, del mundo, para convertirlo cada vez más en alguien ajeno, y Dios termina siendo un lindísimo decorado del mundo, alguien absolutamente fuera de la realidad, alguien abstracto, alguien que es un espectador, pero no un actor de la historia del mundo, del drama de la existencia del mundo. Entonces, correrlo sutilmente,
Primero, la segunda de las estrategias comunes es presentar un engaño disfrazado. Presentar el mal, lo malo, lo que no nos hace bien, bajo formas atractivas, buenas, seductoras, interesantes, hasta de bien, porque a veces creemos que son cosas buenas, pero nos falta, como ven, discernirlo, eso. Entonces, este engaño disfrazado, en definitiva, es que mostrar cómo las cosas de Dios terminan siendo postergadas por urgencias que tengo en mi vida. Y todo esto que vamos diciendo, fíjense que nos pasa a todos nosotros, ¿no? El demonio lo que quiere es que terminemos siendo autónomos, vivamos sin Dios. Primero está lo que tengo inmediatamente. Y después será Dios. Ese decorado, ese no Dios ajeno al mundo. Bien, ¿cómo se comprende esto en la primera tentación? Con lo que le dice el demonio: si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Atentos, chicos, Jesús tiene hambre. Lo dice el texto en el versículo anterior. Después de 40 días de ayunar, Jesús experimenta algo que el hombre durante todos los siglos, desde la creación hasta hoy, miremos nuestra ciudad, miremos la Argentina, miremos el mundo, es el hambre. Una realidad urgente. Y déjense, en el momento en que mediten esto, el próximo rato de oración, déjense llenar por rostro, por situaciones de hambre. Pero mírenla un poquito más adentro, porque nosotros no sabemos bien lo que es el hambre. Nosotros no experimentamos verdaderamente. Vimos rostros desnutridos, conocemos que hay desnutrición, sabemos grandes masas de gente que hay, ¿no?, en el mundo que se mueren de hambre. Pero pídanle al Espíritu Santo que los lleve a sentir eso en el corazón, por un instante. Y entonces el corazón se quema con una pregunta: ¿no es urgente solucionar esto? Lo que experimenta Jesús y experimentan tantos hombres en el mundo, es necesario darle una respuesta. Vos como cristiano, yo como cristiano, la Iglesia de Cristo que está en el mundo, vamos a ver, solucionemos el hambre. Es lo primero. Lo demás viene después. ¿Cómo le vamos a hablar de Dios si no les damos de comer? Y acá está la trampa. Acá está la trampa. ¿Qué contesta Jesús? Le responde, versículo 4, seguimos leyendo: el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está citando un texto del Antiguo Testamento, lo tienen al pie de página. A ver, Jesús, yo les dejo dos textos ahí y ustedes conocen los famosos milagros, porque Jesús repite varias veces la multiplicación de los panes. Cuando ve esa multitud, después lo tienen ahí los textos en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Les dejo los textos, Marcos 6 y Mateo 15. Fíjense cómo Jesús, cuando ve esa muchedumbre que lo rodea, los ve que tienen hambre. Pero ve algo más. Solo busquen un poquito más adelante. Mateo 15. Busquen Mateo 15. Y les leo solo 2 versículos nada más. La segunda multiplicación de los panes. 32. 15:32. 15:32. Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: me da pena
esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino.